voy a dejar con ustedes al doctor Luis Núñez de la Facultad de Medicina, quien hoy expondrá la experiencia Adaptación de recursos de docencia virtual para aprendizaje teórico práctico de nefrología. Bienvenido, Luis. Muchas gracias. Lo dejamos entonces con la audiencia. Muy buen día. Agradezco la oportunidad para presentar nuestra práctica de docencia virtual en la carrera de medicina. Medicina Integrada 2 es una asignatura anual que está ubicada en el cuarto año de la carrera de medicina. Tiene 22 créditos, lo que significa que el estudiante le debe dedicar 18 horas semanales para llevar adelante esta actividad, que tiene un componente teórico y un componente práctico. Este último se lleva a cabo por las mañanas en el campo clínico, en hospitales o en los consultorios, lo que no está ocurriendo en la actualidad debido a la pandemia de COVID. El aspecto teórico se lleva a cabo en las tardes de los días lunes y jueves. Esta tabla muestra los recursos de docencia virtual que se utilizaron. El video se obtiene de un PowerPoint que debe estar comentado. Se complementa con la entrega de un documento escrito de la clase en un comienzo en PDF que se cambió a una lección de EVA por las evaluaciones iniciales menos favorables de los PDF que hicieron los propios estudiantes. Ambos, video y lección, deben ser puestos a disposición del estudiante varios días antes de la clase formal, es decir, la fecha que aparece en el sílabus, para darles la oportunidad de su estudio. La resolución de las dudas se realizó a través de un foro, pero por las dificultades determinadas por la oportunidad de las respuestas y por el bajo uso, se decidió crear un WhatsApp, que sirvió como medio de comunicación hasta finalizar el módulo. Las sesiones Zoom en un comienzo se utilizaron para la resolución de dudas, pero luego se diseñaron para dictar seminarios en donde se resumió aspectos esenciales de la clase. Finalmente, en las evaluaciones de los estudiantes se solicitaron actividades de tipo resolución de problemas clínicos para aplicar lo aprendido, por lo que se reestructuró la sesión Zoom para resolver casos clínicos. En la medida de lo posible, se efectuó siempre una pequeña evaluación que se realizó de entrada a la sesión Zoom o de salida y que nos permitió, además de incentivar el estudio clase a clase, ir familiarizando a los estudiantes con las evaluaciones a través de la plataforma EVA. Aquí ustedes pueden observar cómo queda estructurada una clase. En este caso, la de hipertensión arterial secundaria. En la semana correspondiente se publica el video y la lección de la clase, como dije anteriormente, con varios días de anticipación de la fecha en la que se realizará la sesión Zoom y el mini test. Al finalizar la clase, habiendo usado todos los recursos de docencia virtual, el estudiante procede a dar su opinión sobre la calidad de lo entregado. Así se ve el video de una de las clases. Se define como infección del tracto urinario a la invasión y multiplicación de microorganismos en la vía urinaria, lo que puede ocurrir desde el meato uretral hasta el riñón. El microorganismo que con mayor frecuencia causa la cistitis aguda no complicada es la Escherichia coli. Los uropatógenos proceden de la flora fecal. La sensación de dolor como ardor o escozor al momento de orinar se denomina disuria. Este es el aspecto que tiene una lección. Tiene la ventaja de un PDF de que existe un menú y el estudiante puede acceder directamente al tema que le interesa. Además, permite incluir gráficos, esquemas e incluso videos. Finalmente, también permite incluir hipervínculos a otros temas o trabajar con glosarios. Como comentaba, el WhatsApp fue el medio principal de resolución de dudas
y de entrega de información relativa a la ejecución del módulo de nefrología. Esta es la actividad Zoom para la resolución de casos clínicos, lo que permitió aplicar la materia aprendida. El curso completo se divide en 6 grupos, se dan instrucciones de trabajo a cada grupo y se circula entre ellos durante la sesión Zoom. Estas fueron las opiniones de algunos estudiantes. Esta es otra. Y una última. Uno de los aspectos negativos de esta sesión Zoom fue lo prolongado que fue, dado que la realicé solo, sin la ayuda de estudiantes ayudantes, lo que está altamente aconsejado para disminuir los tiempos de espera de los grupos hasta el ingreso del docente. Estas son las instrucciones que se dieron de trabajo, por ejemplo, en una de las salas, la número 1. A la primera entrada se entregó el inicio, lo que aparece aquí como caso 1, y ellos quedaron discutiendo lo entregado. Después se vuelve a entrar para entregar los exámenes iniciales, que estaría a la derecha arriba, y uno puede entrar en una tercera oportunidad a la sala para entregar exámenes complementarios como estas imágenes de radiografía y ecografía que ustedes aprecian. Este es el mini test, un ejemplo, ¿no es cierto? Generalmente son pruebas de 7 preguntas, en su mayoría fueron de opción múltiple, pero también se incluyeron pruebas para arrastrar contenido, rotular, etcétera, que a los estudiantes les agradó bastante. Siempre es conveniente que se realice una retroalimentación inmediata después de las preguntas o al final de la prueba para que ellos corrijan los errores que pueden haber cometido. Y finalmente esta es la encuesta de evaluación que se le hizo a las clases virtuales. Fueron 7 preguntas y la última de ellas fue abierta. Esta es muy importante dejarla, puesto que aquí aparecen las opiniones que en su mayoría después permiten corregir defectos en las clases. Y de forma muy rápida, debido al tiempo disponible, les muestro algunos resultados. El porcentaje de respuesta de los estudiantes fue alta en un comienzo, más del 90%, pero fue disminuyendo a lo largo de la ejecución del módulo. El promedio, como nota, fue bastante estable en el tiempo y fue de un 6, un poco más de un 6. Las horas promedio que los estudiantes determinaron o utilizaron para todos estos recursos fue de 5 horas. Les comentaba al principio de esta presentación que esta asignatura tiene 22 créditos, son 18 horas semanales. Muchas de ellas son en horas de práctica y como no están realizando esas horas de práctica, ellos pudieron utilizar esas horas para esta actividad de docencia. Así evaluaron las lecciones, en su mayoría de forma satisfactoria. Esto es el aspecto de audio y gráfico de los videos, que fue siempre bastante bien evaluado. Es mejor tener 4 videos de 10 minutos que un gran video de 40 minutos de una clase. Esta es la evaluación que le hicieron a los mini test. Uno puede comentar que la evaluación a través de docencia virtual, a través de la plataforma EVA, provocó estrés, sobre todo al principio, antes de que conocieran los instrumentos, que fue disminuyendo a lo largo del tiempo. Y otro aspecto importante es regular los tiempos de duración de cada pregunta y también ir a hacerlas en forma secuencial para que no puedan volver hacia atrás, pero agrupando a 2 o 3 preguntas. En este caso eran solo 7, por lo tanto la agrupación fue de 2. Y finalmente que se realice una retroalimentación al finalizar las pruebas. Y esta es la evaluación que se le hizo a las sesiones sincrónicas Zoom, que fue, como les dije, modificándose a lo largo del tiempo, pero siempre tuvo una buena aceptación. Para finalizar,
Es posible replicar el aula invertida en la docencia virtual. Los contenidos docentes entregados de una forma atractiva y por más de un medio, por ejemplo, visual, auditivo, esquemático o textos, dan mayor garantía de aprendizaje. El estudiante elige el medio que le es más adecuado para su forma de aprender. El autoaprendizaje previo a la clase con un medio eficiente para la resolución de sus dudas, puede ser foros o WhatsApp, y un medio de presión para el estudio como una prueba de entrada o salida, dejan al estudiante en las mejores condiciones para aplicar sus conocimientos en una sesión de docencia virtual sincrónica a través de Zoom, de aprendizaje basado en problemas con aplicaciones prácticas. Según nuestra experiencia, es aconsejable y se debe fomentar la evaluación que hace el estudiante de las clases, y el foco debe estar en aspectos peor evaluados, ya que son ellos los que nos permitirán introducir cambios en favor del aprendizaje del estudiante. Muchas gracias y ahora, por favor, las preguntas que tengan, encantado en responderlas. Muchas gracias, profesor. Tenemos una pregunta en el espacio de preguntas y respuestas ahora, que dice así, desde su experiencia, en el fondo, ¿cómo o qué recomendaría usted para abordar la desmotivación de los estudiantes hacia el final del semestre? Lo comenta, ¿cierto?, algún docente que indica que en su clase tuvo reducción de la participación de los estudiantes, de 29 al final del semestre ya bajó a 3. Entonces, ¿cuál sería su recomendación para mantener a los estudiantes motivados a participar durante todo el semestre? Gracias por la pregunta. Bueno, lo que mostré fue en realidad la participación en la respuesta de la encuesta, ya no en la participación en clases, pero yo creo que la participación se fomenta cuando el estudiante adquiere un rol protagónico, y esto es cuando se le da la posibilidad de comentar, cuando se le da la posibilidad real de preguntar, y sobre todo cuando se le da la posibilidad de participar en la respuesta de algún, o en buscar la solución de algún problema, ya sea en forma individual o en forma colectiva. Creo que esta es la última, la forma colectiva es la más adecuada. Y así lo expresaron ellos en sus encuestas. Muchísimas gracias. Y por otro lado, también otra pregunta que tiene que ver aquí con la actividad docente, porque también muchos docentes nos plantean su inquietud respecto a lo que significa el preparar, ¿cierto?, todo este tipo de actividades. Entonces, el tiempo que hay que destinar a preparar todo este tipo de actividades. Entonces, ¿cómo vio desde su experiencia usted el tener que preparar, ¿cierto?, o transformar la planificación que tenía de sus clases a esta nueva modalidad y el tener que generar estas nuevas actividades? Sí, efectivamente, esta preparación demanda bastante tiempo. En realidad, en mi caso fue un poco menor porque antes de la pandemia ya tenía un sistema de clases invertidas con videos que se les subieran a los estudiantes. Para adaptarla a la forma virtual tuve que emplear un poco más de tiempo, pero sí, efectivamente hay que dedicarle tiempo a preparar las clases, cambiarlas a otro medio, publicarlas, son distintas formas y eso demanda tiempo, hay que revisarlas y bueno, el esfuerzo que hacen los estudiantes y los docentes por mantener el espíritu a flote, digamos, de la docencia, que es lo fundamental. Perfecto, muchas gracias. Gloria. Bien. Sí, hay una pregunta también en el chat. Recordar, sí, a nuestros espectadores que las preguntas son solo a través del espacio de preguntas y respuestas. De todos modos, nosotros estamos atentos a esta. La pregunta de Lilian Beneventi. ¿Cómo realizaba las evaluaciones para tener certeza del logro de los resultados de aprendizaje? Esa es la pregunta. Correcto. Bueno, al final del módulo se hace una evaluación global que no está mostrada en esta presentación. Se hizo a través de una prueba con 60 preguntas de opción múltiple y la mitad de ellas, un poquito menos, fueron de tipo resolución de casos, o sea, de aplicación de la materia, porque en realidad
hay, al menos en lo personal, para mí la evaluación todavía es una fuente de conflicto, dado a que no estamos viendo cómo los estudiantes responden a las evaluaciones y estamos usando el tiempo como una variable para minimizar la posibilidad de que obtengan ayuda externa, por decirlo en forma suave. Y yo creo que hacer pruebas de aplicación que demandan un poco más de tiempo y hay que considerarlo en la prueba, nos acercan a obtener la información que el propio estudiante tiene. Los RA y los logros de los RA no se hizo en las sesiones de las clases, sino que se hizo posteriormente en una prueba final. Muy bien, interesante, Angie, también don Luis, y a todos nuestros espectadores, ver la exploración de otras herramientas que existen en la plataforma EVA con este fin de lograr los aprendizajes de nuestros estudiantes, ¿cierto? Vamos a continuar. Muchas gracias, don Luis. Muchas gracias, profesor.